Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, pues darles la bienvenida a la charla de hoy. La charla de hoy es manejo de la vía aérea en pediatría y pues esta charla nace de un problema que pues incumbe a ambas especialidades, tanto anestesia como pediatría, porque en resumidas cuentas a todo el mundo le da miedo intubar a un niño. ¿Por qué? Porque es una población donde la fisiología cambia, donde la vía aérea cambia, donde el paciente no es una cosa que se está acostumbrado a hacer, tanto el pediatra que no está acostumbrado a intubar constantemente, donde su curva de aprendizaje para el manejo de la vía aérea es lenta, donde tal vez no cuenten con todos los implementos, y para el anestesiólogo que generalmente no está acostumbrado a trabajar con niños, ya que los niños, pues, a pesar de que hayan hospitales pediátricos, la gran mayoría no necesitan una cirugía de forma urgente o incluso selectiva. Entonces, esto lleva a tratar de traer la teoría, tratar de abrir, pues, para ustedes, las personas interesadas tanto en anestesia como en pediatría, la posibilidad de entender cómo es el manejo y al menos tener la teoría y poderla aplicar de alguna u otra forma a la práctica. Listo, buenas noches, pues para todos, de mi parte también, les damos la cordial bienvenida a la charla de hoy, como ya lo dijo Andrés, que tiene como contexto pues el tema de manejo de la vía aérea pediátrica. Esta charla la realizamos bajo la tutoría del doctor Diego Bahamón, residente de tercer año de anestesiología, y como ponentes esta noche, Andrés Jaramillo, interno de 12º semestre, y mi persona, Isabela Hoyos, estudiante de 10º semestre, quienes somos miembros de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, ASENCOL. De igual manera, hacemos parte de la Sociedad de Investigación Científica de Estudiantes de Medicina, CISENFUX, y también somos parte del CEF de Anestesiología, Andresito, y mi persona, soy parte del CEF de Pediatría. Esperamos que este sea un espacio ameno para todos y pues sin más preámbulo damos inicio a nuestra charla. Entonces, a manera de introducción, uniéndome a lo que ya había dicho Andrés, los pacientes en extremos de la vida, como lo son los niños y los ancianos, que son sometidos a anestesia, se ha demostrado por estudios que tienen la más alta morbimortalidad perioperatoria. Múltiples estudios evalúan la morbimortalidad en el paciente pediátrico, que muestra principalmente tres causas, como lo son complicaciones respiratorias derivadas del manejo de la vía aérea, que implica el abordaje de complicaciones como el laringoespasmo, el broncoespasmo y la hipoxemia aguda, que pueden derivar en paro cardíaco con déficit neurológico e incluso la muerte. Complicaciones hemodinámicas como segunda causa, principalmente hipotensión y bradicardia, y errores en la medicación. Entonces, con esta charla, nuestro propósito es traer a colación pues mensajes clave que nos permitan reconocer los hallazgos anteriormente mencionados como principales causas de la morbimortalidad en la parte de anestesiología pediátrica y lo que a ello respecta. Entonces, esta charla está pues basada o va a estar basada en la revisión de dos artículos. El primero es de la revista colombiana de Anestesiología, fue un artículo publicado el 21 de septiembre del año 2020 y pues titulado Vía Aérea Pediátrica, y una pregunta muy importante y es si hay novedades en su abordaje y tratamiento. El principal investigador fue el doctor Daniel Rivera Tocancipá en ese momento. Eh, Residente del Servicio de Anestesiología, y los siguientes, los autores que lo acompañaron, también pues miembros de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Entonces, antes de abordar un poco este artículo, nos gustaría hacer un recorderis de lo que es la anatomía de la vía aérea pediátrica, principalmente teniendo en cuenta que esta pregunta y es ¿qué diferencias existen entre la vía aérea de un paciente pediátrico y un paciente adulto? Teniendo en cuenta principalmente que estas diferencias son más pronunciadas en niños menores de 2 años. Se describen diferencias, digamos, muy claras, como lo son un tamaño en el occipucio grande en relación con el resto del cuerpo, una flexión constante de la columna cervical que puede causar más fácilmente obstrucción de la vía aérea, una laringe más cefálica y por ende más anterior, además que la lengua del niño ocupa más espacio en la cavidad bucal, lo que provoca una obstrucción y dificulta el barrido durante lo que va a ser la laringoscopia directa, y una epiglotis pues más grande que provoca una obstrucción de la visión de las cuerdas vocales. Igualmente, en la parte de la fisiología de la vía aérea pediátrica también van a ser diferencias más marcadas en la edad que ya mencioné. Entonces, teniendo en cuenta que en los niños la respiración nasal es obligada, el calibre de las vías aéreas es estrecho, lo que es igual a una mayor resistencia.
El tejido elástico pulmonar es poco desarrollado y por ende la ventilación alveolar adecuada se da con frecuencias respiratorias más altas. Las costillas son más horizontales, lo que deriva en una menor expansión torácica, acompañado de que los músculos intercostales son débiles y el diafragma también, junto con estos músculos, tienen pocas miofibrillas tipo 1, digamos, hablando patológicamente, lo que deriva en un aumento en la fatiga muscular y el riesgo pues, de falla respiratoria. Ahora sí, adentrándonos en esto, entonces las implicaciones anestésicas que se han descrito principalmente por las diferencias que existen fisiológicamente, es que la inducción de la anestesia inhalatoria en un paciente pediátrico debe ser rápida y que la reserva fisiológica de oxígeno en estos pacientes es menor. Entonces debemos evitar periodos de apnea prolongados. Y tener en cuenta esta gráfica que básicamente lo que nos dice es que a periodos, digamos, o a intentos, varios intentos de intubar a estos pacientes fallidos, nosotros podemos provocar lo que va a ser un edema en estas vías aéreas. ¿Y esto qué va a pasar? Que va a haber una disminución de la vía aérea en su tamaño y va a producir un aumento considerable de la resistencia al flujo aéreo y asimismo del trabajo respiratorio. Entonces, adentrándonos ahora sí a lo que nos hablaba el artículo, nos propone principalmente un manejo para el abordaje de la vía aérea pediátrica que se va a basar en unos aspectos. El primero va a ser cómo vamos a clasificar nosotros esa vía aérea pediátrica. Entonces, como también hemos escuchado o conocemos, los predictores del adulto, como lo son la escala de Malampati, la distancia tiromentoniana y el grado de apertura oral, digamos que se ha descrito que no son aplicables en pediatría debido a que las medidas absolutas varían en relación con el crecimiento. Malampati se ha descrito en algunos estudios, en especial en este que revisamos, que es aplicable para niños mayores de 5 años. Sin embargo, para pediatría se propone desde el inicio de la década de 2010 una clasificación basada en tres aspectos. El primero, los antecedentes, que se definen como las experiencias en el abordaje de la vía aérea de ese paciente, teniendo en cuenta que los antecedentes en la dificultad de su manejo se asocian con una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar una vía aérea difícil. Estos antecedentes son muchos, pero principalmente digamos así, se marcan estos tres. Un antecedente de uso de traqueostomía, intubaciones prolongadas por antecedentes de hospitalizaciones en UCI y disfonías post-extubación. Igualmente, las alteraciones fisiológicas, principalmente descritas, cuadros gripales activos menores a 3 semanas, antecedentes de epiglotitis, de broncoespasmo, de rinitis, de síndrome de apnea obstructiva del sueño o hipertrofia adenoidea o amigdalar. Teniendo en cuenta que los pacientes con vía aérea aparentemente normal pueden presentar complicaciones, como ya se había mencionado al comienzo, que puede llevar rápidamente a una desaturación y que tienen la necesidad de implementación de estrategias de manejo adecuadas e inmediatas. Y alteraciones anatómicas, principalmente descritas, alteraciones en el macizo facial inferior, implantación baja de las orejas, limitada movilidad del cuello y la incapacidad para abrir la boca al menos a una distancia equivalente a 3 dedos de la mano del niño, se asocian como predictores anatómicos de una vía aérea difícil. También este estudio ha relacionado muy, digamos, claramente el aumento del índice de masa corporal y su asociación directamente proporcional con complicaciones respiratorias perioperatorias. Entonces, habiendo descrito esta clasificación de la vía aérea pediátrica por estos tres ítems, entonces esta vía aérea se puede clasificar en una vía aérea difícil anticipada, que se define en un paciente con alteraciones anatómicas claras o antecedentes descritos de vía aérea difícil. Entonces, pacientes con síndrome de Down, con el síndrome dismórfico de Pierre-Robin, una vía aérea difícil sospechosa que se define en aquel paciente sin alteraciones anatómicas conocidas, pero con alteraciones fisiológicas o antecedentes de manipulación prolongada. Entonces, lo que les decía, pacientes que ya tuvieron una hospitalización en la UCI y pues derivaron a intubación, uso de traqueostomía o pacientes con episodios gripales activos que se ha descrito principalmente periodos menores a 2 a 3 semanas. Y una vía aérea normal, o también conocida como una vía aérea no sospechosa, que son pacientes sin antecedentes ni ningún tipo de alteraciones anatómicas o pues fisiológicas. Como segundo punto, pues el artículo nos vuelve a traer a colación los cambios anatómicos en relación con la vía aérea adulta ya descritos. Solamente les dejo pues nuevamente el cuadro para pues recordar las principales diferencias.
Y como tercer punto nos tocaba sobre la introducción al uso de ultrasonografía en el estudio de la vía aérea pediátrica. Obviamente esto no se puede realizar en todos los, digamos, hospitales, digamos, dependiendo, se puede hacer dependiendo el grado o el nivel en el que nos encontremos. Entonces, pues también hay que tener eso en cuenta, pero lo quise mencionar por lo que, pues sí lo describen como un método bastante efectivo el día de hoy, principalmente porque permite toma de medidas que predicen la dificultad del abordaje de la vía aérea, como lo son la amplitud del espacio retrolingual, la posibilidad de medir la distancia entre los cartílagos aritenoides para escoger correctamente el diámetro del tubo endotraqueal y también por la posibilidad de detectar una intubación orotraqueal correcta y la ventilación selectiva por intubación endobronquial al comparar el movimiento de las pleuras. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que se necesita al momento de intubar a un paciente, de pues, principales, cuáles van a ser los principales medicamentos. Para empezar, vamos a hablar de que pues, hay tres grupos que van a ser los hipnóticos, los analgésicos y los relajantes musculares. Los relajantes musculares van con un gran signo de interrogación, pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, para empezar con los hipnóticos, vamos a hablar con él, pues la idea no les voy a hablar de todos, no, la idea no es hacer una revisión farmacológica exclusiva, sino lo que sea práctico, lo que uno necesita al momento de pensar, o sea, de actuar y tener que intubar a un niño. La idea no es hacer una revisión de anestésicos endovenosos, sino saber que existen, cómo se usan y qué dosis hay y qué precauciones hay que tener con cada uno. Entonces, pues vamos a tener primero los dos anestésicos locales que trabajan en el GABA, como agonistas GABA, que van a ser el Propofol y el Midazolam. El Propofol, pues, es un medicamento inductor, se conoce como lo más cercano a un inductor perfecto, aunque genere muchos cambios hemodinámicos en el paciente, genera, pues, bradicardia, hipotensión y sí, en bradicardia y hipotensión. ¿Y por qué es importante la bradicardia en la población paciente, en la población pediátrica? Y es muy importante tenerlo en cuenta con el propofol y con el midazolam. La bradicardia en población pediátrica es igual a que el paciente no va a tener las mismas. Eh, bradicardia es igual a muerte en población pediátrica. ¿Por qué quiero decir eso? Porque al momento en que el paciente pediátrico entra en bradicardia, el paciente empieza a perder oxigenación y está asociado pues a que el paciente se desature y que toque intubar más rápido. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que tanto el propofol como el midazolam van a generar bradicardia y pueden hacer que el paciente al momento de estar bajo inducción, pues sea más peligroso aún y lo tenga que tener mucho más cuidado y tener, o sea, tener mucho más cuidado y ser mucho más veloz y mucho más ágil en el momento de intubar a un niño que pues en el momento de un adulto donde uno tal vez tenga mucho más tiempo para actuar. Entonces recordar que el propofol está hecho con leptina de huevo, soya y es una emulsificación. Es importante aclarar la soya ya que es uno de los principales contradictores para el uso de este, que es pues el paciente que es alérgico a la soya. De resto es un medicamento muy seguro, muy pues de uso práctico y pues la dosis va a ser algo interesante. Digamos que estamos muy acostumbrados a que los niños damos dosis bajas, pero en con los anestésicos y pues con la inducción anestésica esto cambia. ¿Por qué? Porque hay un concepto farmacológico que es la teoría de los tres espacios y es pues que el medicamento al momento de ingresar al cuerpo va a dividirse en tres espacios. Un primer espacio que es el espacio de alto flujo, que va a ser pues donde está el cerebro, el corazón, el hígado y las vías intestinales y los riñones, que pues, son los medicamentos que están, las partes del cuerpo que están altamente perfundidas. Después vamos a tener un segundo espacio que son los músculos y la capa muscular y un tercer espacio que es la grasa. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienden a hacer mucho más agua, es decir, el primer espacio es mucho más grande que el adulto, entonces necesitamos dosis mucho más altas para poder saturar ese primer espacio y poder tener un efecto pues, del medicamento. Entonces, la forma más fácil de acordarse es que en los niños vamos a usar dosis altas. ¿Cuál es la dosis del propofol en población pediátrica? 3 miligramos por kilogramo de peso. La dosis general pues es de 1 a 2,5, pero en niños se recomienda usar 3 por la teoría pues por la explicación farmacológica que les dije. El segundo medicamento que les traigo a colación es el midazolam. Recuerden que el midazolam es una benzodiazepina, se utiliza pues como cualquier benzodiazepina, es totalmente dosis dependiente. Puede funcionar como ansiolítico, como una
como sedación y como inducción anestésica, incluso como la muerte, según la dosis que uno le dé. ¿Por qué traigo el midazolam? Porque no en todos los sitios van a tener propofol. El midazo es el medicamento que más van a tener a disposición para poder inducir un paciente. Si les toca un rural, muy seguramente van a tener midazo y no van a tener propofol. Si trabajan en ambulancia y tienen cosas que algunas ambulancias tienen para inducir, otras no tienen, muy seguramente van a tener midazolam. Entonces el midazolam es el medicamento que, pues, en caso de que no les interese anestesia, pero pues si van a ser médicos generales, pues todos vamos a ser médicos generales, es el medicamento que ustedes más deberían conocer, porque pues va a ser lo que más seguramente van a tener que tubar a alguien con eso, sea un niño, sea un adulto. Entonces la dosis de midazolam es de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo de peso, yéndose más hacia el 0,3 en niños, por la misma teoría que les hablé de los niños que tienen mucho más líquido. Recuerden que pues el midazolam como el propofol tienden a disminuir el gasto cardíaco, disminuir la resistencia vascular periférica, disminuir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Es importante tener en cuenta con el midazolam, lo mismo que les dije con el propofol, de que se van a bradicardizar los pacientes y eso toca hacer que uno sea mucho más rápido porque en niños se pueden morir si uno deja que la bradicardia aumente y pues se desature mucho el paciente. Entonces, pues conocer esos dos medicamentos. Siguiente. La otra opción para intubar es la ketamina. La ketamina pues tiene su acción, su principal mecanismo de acción en el N-metildiaspartato o en el NMDA, que pues, es una función agonista y va a generar una inducción totalmente diferente. Digamos que los otros todos van a hacer que el paciente se duerma, mientras que la ketamina va a generar lo que conocemos como una inducción disociativa, donde el paciente pues va a estar despierto y va a continuar con su respiración espontánea, pero no va a ser consciente, va a estar totalmente disociado de su entorno. Es muy normal que cuando uno induce con ketamina, el paciente va a seguir con los ojos abiertos y pues va a parecer como si el paciente estuviera despierto, pero pues no es así. ¿Por qué es importante la ketamina y por qué la traigo a colación? Digamos que no es un medicamento que va a estar disponible, pero es un medicamento que es muy útil para la población pediátrica, ya que muchos niños que toca intubar en población pediátrica van a ser por enfermedades broncostructivas, sea por bronquiolitis, sea por asma, y pues la ketamina es el único inductor anestésico que genera broncodilatación. Entonces puede ser muy favorable en este tipo de casos si es que los pacientes, si es que pues tienen ketamina en el lugar donde trabajan. Adicionalmente, pues es contrario a los otros dos, ya que este aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la resistencia periférica, aumenta pues la tensión arterial, el gasto cardíaco y aumenta el flujo cerebral, lo que hace que pues sea lo contrario a los otros dos y tal vez nos dé un poquito más de seguridad al momento de la hipoxia del paciente y como dije, ayuda a mantener la respiración espontánea del paciente, no como los otros dos que sí generan apnea. Entonces la ketamina es una muy buena opción en población pediátrica, es un medicamento que uno no debería estar asustado de utilizar, importante es el único inductor que también genera analgesia y que pues si se usa de forma correcta se puede inducir pacientes con ellos. Y la dosis de ketamina es de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso y igual como el propofol y el midazolam, tender a usar en dosis más altas en los niños, por lo que ya les expliqué de farmacodinámica. Siguiente, por favor. El siguiente grupo van a ser los medicamentos que van a ser analgesia, principalmente van a ser los opioides y no sirve cualquier opioide. Digamos que los opioides se clasifican según su potencia frente a la morfina, ya que la morfina es el primer opioide que se creó y se tiene en cuenta que el fentanil es 100 veces más fuerte que la morfina y el remifentanil es 500 veces más fuerte que la morfina. Hay otros medicamentos, pero no están disponibles en Colombia, pues que no tienen tanta disponibilidad como el alfentanil, pero pues ese no lo vamos a tocar en este momento. Les traigo estos dos porque son los dos que hay disponibles en Colombia. Digamos que si por suerte trabajan en una institución con plata, o no tienen que hacer rural, o pues les gusta anestesia, pues igual trabajan en una institución con plata, muy seguramente van a tener remifentanil, pero al resto de mortales les toca usar fentanil. Y el fentanil es el medicamento pues, que más van a encontrar en ambulancias, sitios de primer nivel, etcétera, para poder inducir a un paciente y no solamente tienen que conocerlo para una inducción anestésica,
sino en otros momentos donde toque reanimar un paciente, como cuando, en momentos donde toque cardiovertir un paciente o colocarle un marcapasos externo, es importante darle adecuada analgesia a un paciente. Entonces el fentanil pues, es un opioide que es totalmente sintético, tiene una suprema selectividad hacia los mu y este se tiende a tener una eliminación tanto hepática como renal. Es importante tener eso en cuenta en comparación con el remifentanil. Entonces el fentanil va a tener una dosis de inducción para anestesia de 3 microgramos por kilogramo de peso. Esto sí no va a cambiar, sí no va a cambiar, digamos, como los inductores anestésicos, porque pues el opioide funciona diferente. Entonces, la dosis tanto en adultos como en niños, como en la población que se tengan que enfrentar, siempre van a ser 3 microgramos por kilogramo de peso. ¿Qué es importante agregar del fentanil? Cuando uno induce a un paciente en urgencias, en una situación de emergencias, sea cual sea población pediátrica, es importante no solamente colocar el fentanil para inducir al paciente, sino mantenerle una dosis de fentanil, es decir, una infusión constante de fentanil para que el paciente permanezca dormido. Entonces, es un medicamento que toca usar. ¿Cómo se monta la infusión de fentanil? Y pues, ¿cómo se hace para que lo tengan en cuenta? Uno coloca una bolsa de 100 cc, le saca pues 20 cc y coloca dos ampollas. Las ampollas de fentanil vienen 1000 microgramos en 10 cc y le colocan, perdóname, 500 microgramos en 10 cc, le colocan las dos para que quede pues 1000 microgramos en 100 cc, lo que les da aproximadamente 10 microgramos en un cc. Y van a dejar esa bolsa o pues esa infusión a 3 microgramos por kilogramo de peso. Básicamente eso es lo que tienen que saber, 3 microgramos por kilogramo hora, no minuto. Y pues eso lo van a tener que dejar corriendo para que su paciente no se despierte, no se extúe y se vuelva a perder pues todo lo que hicieron. El remifentanil, pues es un medicamento mucho más lujoso, pero a la vez mucho más seguro. Su dosis de inducción es 1 microgramo por kilogramo de peso. Y a diferencia del fentanil, va a, ser, va a servir en pacientes con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática porque este va a estar, pues este va a ser eliminado por esterasas plasmáticas, lo que le da una vida media de 8 minutos. Otro dato importante del fentanil es que después de una aplicación de 100 microgramos por kilogramo, de 3 microgramos por kilogramo de peso, su vida media se vuelve impredecible. Es decir, si ustedes ponen su bolo, inducen al paciente, su vida media es de 20 minutos, pero si ustedes ponen la infusión, no saben cuándo se va a ir y es totalmente impredecible y eso es parte del medicamento y conocer después de la farmacodinámica del paciente. Igual en un contexto de urgencias, que pues es a lo que más traemos esta charla, no importa porque ustedes van a tener el paciente intubado por mucho tiempo, sea que lo lleven a un sitio de remisión o que lo lleven a una unidad de cuidados intensivos, pues para su posterior manejo. Entonces, por eso no se preocupen, pero pues digamos que en términos de anestesia sí es importante. El remifentanil, por su parte, siempre tiene una vida media de 8 minutos, independientemente de la situación del paciente. Su vida media son 8 minutos. Pues, por igual que el fentanil, como por leyes internacionales o por se colocan 2 miligramos en una bolsa de 250, donde hace que aproximadamente queden 4 microgramos por kilogramo de peso, y se pone una infusión de 0.2, de 0.1 a 0.2 microgramos por kilogramo de peso. Igual, como les dije, el remifentanil está disponible en Colombia, pero no es que lo tengan muy accesible en todos los sitios, incluso en San José ya no hay remifentanil. Siguiente, por favor. Y terminamos pues con los relajantes musculares. Digamos que los relajantes musculares en anestesia tienen un gran signo de interrogación, que es, pues, se deberían usar relajantes musculares en niños, ya que en la mayoría de población pediátrica uno podría, o pues puede inducir un paciente solamente con analgesia y con profundidad anestésica. Y eso hace que pues uno pueda hacer la intubación o la secuencia de intubación de forma muy sencilla. ¿Qué pasa? Que pues eso es en un sitio controlado, en un momento controlado, donde pues uno no tiene un paciente en forma, pues, o sea, en anestesia está el paciente en la forma más óptima. Pero un servicio de urgencias, donde pues la mayoría no tienen curva de intubar y menos curva para intubar en población pediátrica, se espera que una curva más o menos, una persona agarra curva a las 15 intubadas y no es como que tiene una curva excelente, sino medio sabe intubar y por ahí a las 100 se puede decir que sabe intubar. Entonces, pues,
creo que todos acá estamos muy lejos de haber intubado 100 niños. Entonces, pues un relajante muscular puede ayudarnos y pues teniendo en cuenta el contexto de que el paciente no se va a despertar pronto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, la succinilcolina, los dos medicamentos que se usan para secuencia de intubación rápida van a ser la succinilcolina y el rocuronio. Vamos a usarlo el rocuronio a 4 dosis efectivas y la succinilcolina también a 3 dosis efectivas. Para hacerlo más sencillo, la dosis de la succinilcolina es 1 miligramo por kilogramo de peso y la del rocuronio 1,2 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué pasa con estos dos medicamentos? No están disponibles en todas partes porque requieren de ser refrigerados. Entonces no es algo que va a estar en disponibilidad. ¿Ustedes con qué van a tener que aprender a intubar? Con becuronio. ¿Por qué? Porque el becuronio es el único relajante muscular que viene en polvo iosificado, que esa es la presentación en la que viene, entonces no necesita refrigeración. Ustedes solamente cogen una jeringa 10 y literalmente diluyen ese polvo, lo sacan y eso es lo único que van a tener. La Miller dice que no podría usar becuronio de frecuencia de intubación rápida aproximadamente en, a dosis de 0,2 miligramos por kilogramo de peso, más o menos, pero igual la latencia va a ser muy larga en funcionar. Pero pues es el relajante muscular que uno tiene al alcance y en momentos de urgencias es importante conocerlo y saber que existe y saber que ese es el relajante muscular. Digamos que si tienen succinilcolina, un paciente se demora más o menos de 30 a 60 segundos en ya estar relajado. El rocuronio a 4 dosis efectivas se demora de 30 a minuto y medio y el becuronio a, como les digo, 4 dosis efectivas se tiende a demorar 2 minutos. Entonces aún hay mucho riesgo de que el paciente se broncoaspire, de que el paciente pues entre en bradicardia y uno no lo pueda manejar también. Por eso también se recomienda usar en profundidad en los niños. Adicionalmente, pues recuerden que los relajantes musculares generan muchas mialgias, principalmente la succinilcolina, y en los niños es más, por eso no debería usar los relajantes en condiciones óptimas, pero pues en urgencias es importante y pues puede ser una gran ayuda. Adicionalmente, recuerden que el relajante muscular, principalmente la succinilcolina, es el antídoto si ustedes están intubando y un niño presenta un laringoespasmo, se usa dosis de 1,5 miligramos por kilogramo de peso y así pueden manejar el laringoespasmo, pues en tema aparte, pero para que lo sepan y sepan que así se usa. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de los equipos que se necesitan para intubar, digamos que en una condiciones no tan óptimas, no con máquina de anestesia al lado, porque pues como les dije, el objetivo de la charla es más hablar de una situación de urgencias. Entonces, pues lo primero que vamos a tener es la máscara facial y el ambú. El ambú, pues es la imagen que van a tener arriba. El ambú viene conectado a una máscara, a una bolsa de no reinhalación y a su fuente de oxígeno, sea una bala o pues sea una fuente de oxígeno de la pared. Y tienen que abrir el oxígeno al máximo, o sea, 10 litros por minuto o 15 litros, 10 mil litros por minuto o 15 litros por minuto, dependiendo pues, de su bala. Y en la ruedita azul van a poder abrir la APL, que pues básicamente es una forma de saber qué tanta presión le van a meter a los pulmones. Recuerden que la presión fisiológica llega hasta 20 centímetros de agua, entonces pues en niños o adultos, entonces pues es importante siempre tener eso ahí y es con lo que uno va a ventilar a su paciente. Lo segundo pues es la máscara facial que van a ver al lado del ambú. Esta pues tiene su forma correcta de colocarse y su forma correcta de ventilar. Ahorita hablamos de eso más adelante. Lo siguiente que vamos a encontrar van a ser los laringoscopios. Un laringoscopio tiene dos partes, tiene una hoja, una fuente de luz, tiene pilas y tiene su mango. El mango pues es importante siempre revisar que tenga pilas, que tenga luz. Como dije, están en una situación de urgencias, a veces no se usa el lárigo por mucho tiempo y puede ocasionar que no tenga luz y que tengan que conseguir pilas antes de intubar a su paciente. Entonces es importante siempre revisar la luz y siempre revisar que tenga pilas. Vamos a tener dos tipos de hojas. Vamos a tener la hoja pues recta, que es la Miller, o la hoja curva, que es la Macintosh. En niños casi siempre o siempre se utiliza Miller, digamos que eso va más en la escuela, pero en San José nos enseñan que la Miller es con lo que uno intuba a niños y uno tiene que aprender a intubar tanto con Miller como con Macintosh, porque pues uno tampoco puede saber en el sitio donde va a trabajar afuera qué tipo de hojas hay, porque pues no todas, como les he venido diciendo
durante toda la reunión, no todos los sitios tienen condiciones óptimas para intubar. El siguiente que vamos a ver es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal pues va a tener, como lo ven en la imagen de la izquierda, va a tener su neumotaponador, va a tener una medida que uno le va a, pues va a tener una regla que le va a decir qué tan largo es el tubo, va a tener pues su talla, por decirlo así, y pues su número de tubo, y va a tener pues un sitio donde uno pueda colocar la aguja e inflar la jeringa e inflar el neumotaponador. Y por último vamos a tener los aparatos subglóticos. El más frecuente, el más común que vamos a encontrar es la máscara laringea, de la cual pues vamos a hablar ahorita más adelante. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de las hojas, vamos a hablar entonces de que las hojas vienen en diferentes medidas, vamos a hablar pues de, como les hablé, la hoja curva. La hoja curva pues como les dije, por lo menos por escuela nos enseñan a que no siempre toca usarla y pues no está tan recomendada para población pediátrica. Y la Miller, que pues ya es la que tiene mejor indicación, o pues dice la literatura y se en San José, que es la que más vamos a usar. Entonces es importante saber qué número de hoja vamos a utilizar según pues la población que nos encontremos. En términos de hoja curva, vamos a hablar de que vamos a usar en población neonatal una hoja 0. En el paciente que es infante, es decir, de 1 a 2 años, vamos a usar una Macintosh, pues una curva número 1. En los niños de 2 a 12, 12 o 13, dependiendo de la altura del niño, uno puede utilizar una hoja 3 y ya cualquier niño mayor a 13 se sitúa como un adulto y se utiliza una Macintosh 3. Y pues si el pelado es muy alto, que mida más de un 80, una hoja 4. Por otro lado tenemos las hojas Miller, que pues esas sí las vamos a ver en población pediátrica y estas van a tener mucho más números a comparación de la Macintosh para población neonatal. Vamos a ver que entonces para el paciente prematuro vamos a utilizar la hoja Miller 00, para el paciente neonato vamos a usar la hoja Miller 0, para el infante vamos a usar la 1. Existe pues en las hojas Miller una hoja 1.5 que nos va a ayudar a una 1.5 que nos sirve para niños entre 2 y 5 años, y de 5 a 12 vamos a utilizar la hoja 2 y ya pues en adelante de 12, 13 para arriba, ya como un adulto con una 3 o una 4 dependiendo de qué tan grande está el niño. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las máscaras laríngeas, que pues es el aparato subglótico que, que se utiliza para el manejo de la vía aérea. Digamos que a diferencia del tubo endotraqueal que vemos ahorita, este tiene beneficios, tiene pros, tiene beneficios y contras. El beneficio que tiene, uno de los beneficios más grandes que tiene el tubo endotraqueal en comparación a la máscara laríngea es que te protege la vía aérea y te protege del broncoespasmo. Es decir, apenas tú intubas al paciente y pues cierras el neumotaponador, el paciente puede vomitar y no le va a encontrar contenido alimenticio al paciente, pues a las vías respiratorias. En cambio, con una máscara laringea, sí va a pasar esto. ¿Qué es importante saber de la máscara laringea? Que es muy sencilla de utilizar. Dicen pues la evidencia y las guías que uno tiene, una persona que nunca ha puesto un tubo endotraqueal tiene una tasa de éxito del 30%, mientras que una persona que nunca ha puesto una máscara laringea tiene una tasa de éxito del 90%, sin nunca haber puesto una. Entonces es una cosa que pues es muy sencillo hacer y en una urgencia se puede hacer muy fácil, que es importante aprender a saber y pues sobre todo en población pediátrica qué tipo de máscara voy a usar según el peso del paciente. Entonces, para los niños para los niños que tengan un año, pesen menos de 5 kilos, vamos a usar una máscara número 1. Los niños que pesen entre 5 y 10, vamos a utilizar una máscara 1.5. La máscara 2 va a servir para niños que pesen entre 10 y 20 kilos. La 2.5 entre 20 y 30 kilos. Y la máscara número 3 entre 30 y 70 kilos. Y ya, pues si uno tiene niños obesitos o muy grandes, pues la de 70 a 90 que es la 4, y la 5, que ya es para pacientes con obesidad o pues que sean muy grandes, que pesen más de 90 kilos. Es importante que pues según el número de la máscara vamos a agregar aire. La forma más fácil pues con la que yo me acuerdo de cómo poner, qué tanto aire hay que poner, es el número menos 10. Es decir, una
una máscara 40, tienen que ponerle 30 de aire. Una máscara 30, tienen que ponerle 20 cc de oxígeno para cerrar el taponador. Una máscara 2.5 le tienen que poner 15 y así. Entonces, pues es el número menos 10 y así uno más o menos se acuerda de forma rápida de qué tanto aire hay que ponerle a cada máscara. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del tubo. El tubo va a depender según pues la edad del paciente, según los años del paciente, y toca ver dos cosas: qué calibre o qué diámetro vamos a utilizar y qué tan profundo va a quedar el tubo según la población pediátrica. Entonces, como podemos ver en la tabla, el paciente prematuro vamos a usar tubos 2.5, en el recién nacido a término vamos a usar tubos 3, en el niño de entre 6 a 1 año vamos a usar de 3, 5 a 4 y los niños de 1 a 2 años vamos a usar próximamente entre 4 y 5. ¿De qué depende qué más el tubo? Digamos que hay tubos que no tienen neumotaponador, sobre todo en población, sobre todo en las poblaciones neonatal. Digamos que los niños menores a 2 años los tubos no tienen neumotaponador y pues a veces no puede encontrar los tubos chiquitos, digamos de 6 para abajo, que no tengan neumotaponador, y eso hace que cambie un poquito las dimensiones, ya hablándoles más adelante. Entonces, en pacientes que sean mayores de 2 años, existen dos fórmulas que uno puede utilizar para calcular la, el diámetro del tubo que va a utilizar. La opción número uno, o pues la que más se usa en San José, es edad dividido 4 más 4, o la otra es edad más 16 dividido 4. Digamos que cuando el tubo no tiene cuando el tubo tiene neumotaponador, en vez de sumarle 4, le sumamos 3.5. Es como lo estándar y lo que dicen la bibliografía. Cuando el tubo tenga neumotaponador, pues más 3.5. Existen, digamos que dos formas de saber qué tan lejos va a quedar el tubo. En niños pues mayores de 2 años vamos a usar el número del tubo por 3. Entonces, pues usamos un tubo 5, lo ponemos a 15 centímetros. Si usamos un tubo 4, pues lo ponemos a 12 y así multiplicamos por 3. Y en población prematura o neonatal, uno lo que hace es medir desde el esternón hasta la boca y de la boca a la oreja con 1 metro, y así sabes más o menos qué tan profundo tiene que quedar el tubo y intubas al niño con eso según esa medida. Siempre pues confirmando con las medidas que les voy a hablar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que toca saber es la ventilación con máscara facial. Digamos que es la primera forma en la que uno va a ventilar a un paciente antes de poder intubar, antes de poder colocar una máscara facial. Así, digamos, en situaciones de urgencias o pues en secuencia de intubación rápida no se recomiende ventilar a un paciente, pues digamos que es la forma más fácil de salvarle la vida a alguien. Y si uno no sabe intubar o le tiene miedo a intubar, al menos debería saber ventilar y irse con un paciente ventilado pues el mayor tiempo posible. Entonces existen muchas técnicas de cómo ventilar un paciente. La primera es pues la C y la E, como podemos ver en la imagen de la izquierda, donde colocamos la máscara facial, la cogemos pues con 2 dedos haciendo la forma de la C y presionándola para no escapar el aire, y colocamos la E en la mandíbula para subluxar y hacer la posición del alfeateo, de la cual les hablaré un minutico más adelante, para poder fijar la máscara. Digamos que cuando ahí miramos si el paciente es ventilable. Si no podemos ventilar al paciente y tenemos de una ayuda, tenemos un ayudante o alguien que nos pueda colaborar, sea un auxiliar, un enfermero, otro, un compañero, cogemos y hacemos una C y una E con las dos manos, y igual como vemos en la imagen de la derecha, y ventilamos al paciente. Si digamos no podemos hacerlo así, existe pues la opción de ayudarse con una cánula de Gueder o hacer lo que conocemos la B y la E, que en vez de colocar las manos como una C, como se muestra en la imagen, vamos a colocar los 2 dedos gordos y presionar con la mayor fuerza posible la máscara hacia la cara del paciente. Eso ya pues cuando la C y la E no nos sirvieron, hacemos la B y la E, o sea, hacemos la B, la forma de B con los 2 dedos pulgares, y la E para sostener la cabeza del paciente y poder así ventilarlo de la forma más efectiva. Uno sabe que el paciente está ventilando observando al paciente. Nos damos cuenta que, pues, que los labios no estén cianóticos, que no estén las manos o la cara cianótica, y
que pues el paciente tenga respiración, pues que uno vea que el paciente esté ventilando, que uno vea que el tórax está subiendo y bajando según las ventilaciones. Vamos a recordar entonces que cuando el paciente estamos ventilándolo, cuando esté en falla respiratoria, vamos a hacer una ventilación cada 5 segundos aproximadamente, cada 5 a 6 segundos, y pues ir ventilándolo así. Siguiente, por favor. Lo siguiente va a ser la técnica de intubación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo se hace por la posición del paciente y cómo lo ubicamos de forma adecuada. Para eso existe algo llamado la posición del olfateo, donde vamos a alinear tres paneles o pues tres planos imaginarios que existen en el paciente. Vamos a alinear lo que se llama el plano bucal, el plano faríngeo y el plano laríngeo, que pues lo podemos ver en la imagen, donde al momento de alinearlos vamos a ver que cuando abramos la boca del paciente va a ser más seguro que al momento de abrirla y hacer la laringoscopia de forma correcta, vamos a encontrar la epiglotis, digamos que eso vamos a encontrar en las cuerdas vocales. Entonces, es muy importante siempre acordarse de eso. Digamos que uno, por lo menos cuando rota la anestesia, no se da cuenta que mucha gente se le olvida extenderle la cabeza al paciente y colocar al paciente en posición de olfateo, van, meten el laringo y no ven nada. O sea, digamos que la posición hace que la mayoría de Cormans 2 o 3 se vuelvan Cormac 1 de forma muy sencilla, sea mucho más sencillo poder intubar al paciente. Entonces, ya cuando tengamos, pues ya cuando tengamos al paciente en posición de olfateo, vamos a asistir, pues vamos a intubar. Vamos a primero hablar de la técnica de intubación con la hoja curva, con la Macintosh, donde vamos a coger el mango del larigo con la mano izquierda, siempre con la mano izquierda, y vamos a entrar por la comisura labial derecha. Lo que vamos a hacer es ingresar con la hoja, ir arrastrando la lengua hasta llegar al pilar amigdalino derecho, hasta poder observar el pilar amigdalino derecho, y ahí vamos a tratar de mandar la lengua lo que más podamos hacia la izquierda. Y lo que sigue es cómo hacer pues, la fuerza de la intubación. Recuerden que no pueden hacer una palanca menos en población pediátrica que embarrada dañar los dientes a un niño, si ya con un adulto es malo. Imagínense un niño que apenas está estrenando dientes. Entonces, la idea es mandarlo pues en un vector donde se envíe hacia la derecha y hacia arriba, haciendo toda la fuerza en ese vector hacia allá y así pudiendo subluxar la mandíbula, lo que va a hacer eso, y poder pasar el tubo. Digamos que al momento de mandar hacia arriba el laringo y hacer la maniobra, vamos a encontrar tres cosas. O que veamos las cuerdas vocales, o que veamos la epiglotis, o que no veamos nada. Si no vemos nada, es muy seguramente que metimos demasiado la hoja del laringo y lo que toca hacer es mandarla un poquito para atrás hasta que carga la epiglotis. Si vemos la epiglotis, toca mandar la hoja un poquito más hacia arriba para entrar a la vallécula y así sí subirla y poder pasar el tubo. La hoja recta, que pues es la más común en población pediátrica, pues la que uno tiene que aprender a usar y poner en niños, se hace un poquito diferente. Lo que uno hace con la hoja media es irse en vez de por la comisura labial derecha, uno se va por toda la línea media y mete hasta el fondo la hoja y levanta, como les expliqué ahorita, hacia la derecha y hacia arriba y uno va a ver pues el esófago. Y lo que uno va a hacer es ir hacia atrás, ir retrocediendo un poquito la hoja hasta que uno vea las cuerdas vocales y pues la hoja pincela la epiglotis, así como me explicaron a mí, y así es como lo explica la Miller, y es bastante sencillo hacerlo así. En toda la línea media, suben, mandan para atrás y pasan el tubo con la mano derecha. Recuerden siempre pasar el tubo por las cuerdas vocales. Siguiente, por favor. Y la colocación de máscara laringea es muy sencillo. Vamos a pues colocar la máscara laringea. Vamos a cogerla como si fuera un lápiz, como muestra la imagen 1. Vamos a colocar igual al paciente en posición de olfateo para que sea más sencilla la colocación de la máscara. Y es solamente mandarla hacia adentro y siempre guiada. Digamos que en adultos no puede meter el dedo, en niños no, porque pues la boca es muy chiquita, pero solamente va mandándola hacia abajo, va mandándola hacia abajo, donde literalmente siente que que la máscara literalmente encajó en la boca, pues en la glotis y no hay en la infla de aire. La otra opción que no existe, digamos, si esta no les entra, lo que pueden hacer es mandarla para atrás, es decir, colocan en vez de la máscara, así como lo muestra la imagen, la ponen totalmente inversa, la meten, que a veces es más fácil de meter así,
y cuando entran en la glotis solamente le dan una vuelta de 180 y queda. Es muy sencillo. Como les dije, sin uno nunca haber puesto una máscara laringia, tiene una fundación de éxito del 90%. Entonces, pues tienen miedo, si no alcanzan a intubar o no pueden hacer nada, pues, o sea, si ustedes tienen miedo, no se sienten capaces de intubar, eh, y pues nada, pónganle una máscara laringe. La verdad, salvan al niño, hacen que el niño ventile. Sí, se puede broncoaspirar, sí, se puede hacer pasar muchas cosas, pero lo importante es que están ventilando el niño está respirando y pueden trasladarlo a un sitio de mayor nivel donde lo puedan ayudar. David dice las guías que pues una máscara laringea puede estar hasta 2 horas en un paciente, pero pues eso ya está mucho más controvertido. Ya hay estudios que muestran que una máscara laringea puede estar en un paciente hasta 5 horas y no va a pasar nada. Y sí, igual con su bambú em, se van ventilando al niño. Que es importante, digamos que siempre al momento de intubar o al colocar una máscara laringea o pues al manejar vía aérea en población pediátrica, siempre que lo haga la persona más experimentada. Es decir, si ustedes tienen un compañero que pues sabe más de vía aérea, pues llámenlo. Siempre es bueno pedir ayuda, siempre la primera intubación tiene que ser la mejor intubación y pues si no pueden, siempre llamar a alguien, siempre cambiar la intubación, digamos, intentaron la primera vez, no lo lograron, cambien la hoja a una recta, dijeron no, con la curva no pude con la recta, hagámoslo con la curva y lo intentan, siempre tienen que cambiar algo al momento de hacer un segundo intento. Siempre recuerden que existen solamente 3 intentos para intubar, para nosotros que no somos población especializada en vía aérea. Ninguno de nosotros como médicos generales somos población especializada en vía aérea, eso en teoría son solamente los anestesiólogos. Entonces, no, como que nosotros tenemos hasta 3 intentos y si no tienen tres, y si no pueden al tercer intento, pónganle su máscara laringea o máscara facial y ya. O sea, no hagan que el paciente se muera por ustedes ser tercos e intentar o no pedir ayuda. Si no pudieron en 3 intentos, si no tienen a quién a llamar, no traten de intubar, no la embarren más, no generen más lesión ahí, no generen más sangrado en la vía aérea, porque después va a ser mucho más difícil de intubar y pues si pueden ventilar, ventilen y ya con la máscara facial o con la máscara de laringia y pues van a salvar la vida de un niño y pues lo más importante es eso, a pesar de que uno no logre intubar. Siguiente, por favor. Bueno, y a manera ya de conclusiones de la charla, entonces nos pareció importante resaltar esos 3 puntos y es la anticipación a los problemas de vía aérea difíciles en los niños y conocer pues el algoritmo que Andrew nos acaba de describir, estructurado porque este va a ser la diferencia entre buenos y malos resultados. De hacer siempre en lo posible una valoración previa, incluyendo un examen físico adecuado pues, de la vía oral, así como experiencia y adaptación al algoritmo y a las condiciones disponibles en cada servicio e institución. Y una educación continua y un entrenamiento en diversas situaciones son condiciones que facilitan y se ha demostrado realmente que facilitan el desarrollo de habilidades para el manejo de los pacientes pediátricos. Eso fue todo. Muchas gracias a todos por su asistencia y su atención.